¿Es algo así? Joder, se lo lleva retraso eso. Sí, se ve raro. No, está bien. ¿Qué retraso lleva, macho? Mire. Coño, perdón. Ah, bueno, claro. Vale, vale. Pero bueno. ¿Nadie en esta? Ensayamos el salmo, que es responsorial, en el que la asamblea tiene una parte muy importante: responder orando, aclamando a la palabra de Dios. Quiero misericordia y no sacrificios. Hombres, algo podría salir algo mejor. Vamos a una segunda oportunidad. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia, misericordia.
hay esta misma estructura del salmo responsorial. Es una invocación y una petición alternada con la palabra. Y lo mismo. Luego cada uno de los santos, si es en singular, por ejemplo, Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ora. Ora por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros. San Micael, singular, ora por nosotros. Pero ahora viene lo difícil. Santos ángeles de Dios, Santi Angeli Dei, o Sante Perpetuo Feliz, o Omnes Santi et Sante Dei, es plural. La respuesta latina es orate pro nobis. Orate pro nobis. No se preocupen porque hay una maravillosa escolanía que nos apoyará y nos ayudará en nuestra fe. Santi Angeli Dei, plural, orate. Orate pro nobis.
servir.
continuarán su formación para el sacerdocio, es motivo de esperanza para esta diócesis. Damos gracias a Dios porque no deja de dar pastores a su pueblo y nos unimos en oración por Diego, César y José en esta celebración. Al mismo tiempo, rezamos por todos los seminaristas y pedimos nuevas vocaciones sacerdotales, que sean muchos los que dejando sus redes se atrevan a seguir a Jesucristo en la apasionante misión del sacerdocio. Antes de celebrar los santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos, concede a estos siervos tuyos que te has dignado elegir hoy para el ministerio diaconal competencia en la acción, perseverancia en la plegaria y mansedumbre en el servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida
y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos. Los castigué por medio de los profetas, con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Quiero
En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En este momento comienza el rito de la ordenación con la presentación de los candidatos. La Iglesia, por medio del señor obispo, confirma que Dios los ha llamado a ejercer el ministerio sagrado en el orden de los diáconos y los considera dignos de esta misión. Permanecemos sentados. Acercaos los que vais a ser ordenados diáconos. Diego Javier Guevara Ramos. Aquí estoy. César Omar Montoya. Aquí estoy. José Romanino Sierra. Aquí estoy. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros, ¿Sabéis si son dignos? según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, damos testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Demos gracias a Dios. Saludo con fraternal afecto a los rectores y formadores de los seminarios del Divino Maestro y del Redentorismo Atea, a todos los sacerdotes, y acogemos entre nosotros a aquellos de otros presbiterios hermanos que han querido participar con nosotros en esta celebración. También a los diáconos, a un grupo de diáconos que ha venido de otras diócesis. Su presencia hoy aquí entre nosotros es un signo elocuente de la comunión de la Iglesia, a la que queremos servir y amar, porque para nosotros la Iglesia es una gran familia que no tiene fronteras ni excluye a nadie. Saludo de manera especial a los seminaristas, a los miembros de la vida consagrada aquí presentes, y a vosotros, mis queridos César, Diego y José.
Vosotros que de manera especial en el ámbito de esta solemne Eucaristía vais a recibir el orden de diácono. Saludo a vuestros padres, familiares y amigos que desde lejos, y también a aquellos que desde lejos, sobre todo en el caso de César y Diego, desde lejos, también de los mares, asistirán a esta celebración gracias a este servicio que pone en nuestras manos la telemática. A todos vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, sed bienvenidos y de manera especial a los que participáis habitualmente en los encuentros vocacionales. A todos los jóvenes que os encontráis hoy aquí, en esta iglesia del Seminario Mayor Lorenzana, hermanas, hermanos, queridos amigos. Como sabéis, nos encontramos en este tiempo de Cuaresma, aunque hoy, por momentos, hagamos como un relativo paréntesis en este camino que nos propone la Iglesia como preparación a la Pascua. La palabra de Dios que nos ofrece la Iglesia a lo largo de estos días nos invita constantemente a volver el corazón a Dios. Por eso no hemos buscado lecturas apropiadas de acuerdo con el caso, ordenación de diáconos, sino que hemos escogido las lecturas de este día, sábado de la primera semana de Cuaresma. Porque estamos convencidos que toda escritura, cuando nos la propone la Iglesia, es una escritura inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, en la santidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena, como decía Pablo aquí. Acabamos de escuchar un hermoso fragmento de la profecía de Oseas. Una profecía que comienza con una llamada que hoy, de algún modo, resume cada uno de lo que debe ser cada uno de nosotros. Y de modo especial, vosotros, mis queridos hermanos, que vais a recibir el orden del diaconado. Y la palabra, sintéticamente, puede ser esta, la frase, el pensamiento. Volvamos al Señor, nos dice la profecía. Esta palabra no es solo, como he dicho antes, una exhortación dirigida al pueblo de Israel de aquel momento y de todos los momentos de la historia. Es también la actitud fundamental de toda vocación y de manera particular de aquellos que hemos recibido en la Iglesia el ministerio. Y de especialísimo modo de vosotros, que hoy vais a recibir el ministerio. Vuestra ordenación no significa haber llegado a una meta, sino haber comenzado un camino más profundo de conversión. El ministerio ordenado es siempre una peregrinación interior en la que el corazón vuelve continuamente al Señor. No os olvidéis, no nos olvidemos, volver continuamente al Señor. El profeta añade además una expresión luminosa, volver continuamente al Señor para procurar conocerlo. Conocer a Dios en el lenguaje bíblico no significa simplemente saber muchas cosas acerca de Él, saber mucha teología. Aunque os digo, hoy es muy importante saber teología, muy importante. No os contentéis solo con haber aprobado las asignaturas de teología que están marcadas en el currículum académico de la Facultad de Teología. No os contentéis. La teología es una materia que tiene que abarcar toda vuestra experiencia como creyentes y de manera especial como ministros de la comunidad. Y os invito además que una vez que rematéis los estudios oficiales, os hagáis el propósito, aconsejándoos con los profesores, de dedicar todos los años a repasar un tratado de teología. Yo, que ya soy viejo, este año, desde antes de Reyes, me he propuesto repasar un tratado de cristología. El año pasado me tocó la escatología. Procura hacerlo, a pesar de los obstáculos. Es importante, por consiguiente, no solamente tener ese conocimiento teórico abstracto del Señor, sino que cuando habla la Biblia de conocer, nos habla, digamos, de un conocer experiencial. Y
y un conocer al Señor de una manera más íntima, existencial. Es luchar por vivir e identificarse con Él, que es el eternamente presente. Ese es conocer a Dios. El ministro de la Iglesia está llamado precisamente a eso, a vivir delante de Dios, a tener una experiencia de Dios, a dejarse penetrar por la mismísima palabra de Dios para poder conducir a otros hacia Dios, hacia Él. Nosotros estamos aquí no para servirnos, sino para servir. Y ahí está la clave del mejor señorío que puede tener un bautizado, que es diácono, que es presbítero, que es obispo. Entre las palabras del profeta Oseas, hay una que atraviesa toda la historia de la salvación y que Jesús mismo recordará más tarde y que hemos escuchado del canto. Quiero misericordia y no sacrificios. Esta frase ilumina profundamente el ministerio diaconal, porque el diácono está llamado a hacer visible algo esencial de Cristo, algo esencial de la vida de Cristo. El diácono debe ser de manera especial todo cristiano, pero de manera especial el diácono debe ser un eco de Cristo servidor. Por eso dentro de unos momentos la Iglesia os preguntará cuál es el ministerio que se os confía. Y la respuesta es clara: ayudar al obispo y a su presbiterio en el anuncio de la palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad. Esta mañana seguramente que habéis leído rezar, leyendo con el corazón, es decir, rezar, el oficio litúrgico de este día. Y en la liturgia de las horas, sobre todo en el oficio de lecturas, se nos ofrece un texto de San Gregorio Nacianceno, un sermón, el sermón 14, sobre el amor a los pobres. Y ahí nos habla precisamente de cómo estamos llamados a vivir los cristianos la misericordia. Qué bueno es, ¿verdad?, que aprendamos todos los días a rezar mejor la liturgia de las horas, a exprimir la liturgia de las horas, a convertirla en carne de nuestra propia experiencia de creyente. Pues bien, ayudar al obispo y a su presbiterio en el anuncio de la palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad. Decía el Santo Padre Francisco, con esa gracia tan típica que tienen los argentinos, decía: quitadle a los diáconos del altar. ¿Pero por qué? Porque a veces lucen más que el cardenal de turno. Servicio del altar. Tres dimensiones inseparables: anuncio del Evangelio, servicio litúrgico y la caridad hacia los pobres y los necesitados. El diácono recuerda a toda la Iglesia que la fe que celebramos en el altar debe convertirse siempre en amor concreto hacia los hermanos. Si no lo hacemos así, hay algo que no funciona. Y a los ministros del Señor, en vuestro caso a los diáconos, el Evangelio de hoy nos muestra dos maneras de presentarnos ante Dios. Un fariseo que se presenta delante de Dios enumerando sus méritos. ¿Cuántas tentaciones tenemos nosotros? Que al ponernos a rezar le lanzamos un sermón a Dios, le lanzamos una homilía a Dios, una parrafada a Dios. ¿Es esa oración? Por tanto, nos encontramos con este fariseo que enumera sus méritos y se siente seguro de sí mismo. Y, en contrapartida, un publicano que apenas se atreve a levantar los ojos está aquí al final y solo repite esto: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Qué bonito es eso. Y Jesús, en este evangelio que acabamos de proclamar, termina diciendo: el que volvió justificado a su casa fue el publicano, aquel que delante de Dios se consideró pequeño, pobre, necesitado, pecador. Este evangelio es particularmente significativo para quien recibe un ministerio de la Iglesia, porque el verdadero peligro para aquel que ha sido llamado para ejercer un ministerio en la Iglesia no es el trabajo ni el cansancio. Hoy nos encontramos con muchos hermanos que están agotados.
Puede ser que tengan causa justificada para estar agotados. No puede más. Pero algunos piensan que ejercer el ministerio consiste en eso, estar agotados. Es un trabajo que les lleva a la angustia, al cansancio, a andar deprisa, corriendo de un lugar a otro, sin tiempo para atender a las personas, en donde hay que descubrir el rostro de Jesús. El verdadero peligro de hoy es precisamente la autosuficiencia espiritual. Creer que el ministerio se apoya en nuestras cualidades, en nuestros méritos, o lo que es peor a veces, en nuestras muchas misas, con tal de no dejar a nadie sin su insignia, aunque el Evangelio o la catequesis no tenga parte en nuestra preocupación del fin de semana. Queridos ordenandos, si queréis que vuestro ministerio sea fecundo, conservad siempre y cuidad cotidianamente con el corazón de la oración. De manera especial la oración al estilo del publicano, sintiéndoos débiles, pobres, pequeños, pecadores, frágiles. Así nos tenemos que sentir todos, para que la oración sea eficaz, para que la oración nos ayude. Créeme, si no perseveramos vosotros y yo en la oración, si nos contentamos con hacerla de vez en cuando o al estilo del fariseo, solo en público, y para que nos vean, os aseguro que si comenzamos a vivir nuestra existencia consagrada, nuestra existencia ministerial, así, como un espectáculo, entonces llegará un momento en que firmaremos el parte de defunción de nuestra fidelidad en el ministerio. Entraremos, por tanto, en la dinámica del cumplimiento, no en la dinámica de la muerte. Una dinámica que nos lleva siempre al camino de la infidelidad, porque nos lleva a una existencia infeliz. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude siempre a nosotros y a mí a liberarnos precisamente de esta realidad, que es hoy, tal como nos dice el Papa, incluso el Papa León en las intervenciones que ha tenido con los sacerdotes, ha subrayado mucho precisamente eso. Cuidar nuestra vida interior para que luchemos por no ser funcionarios, sino testigos, servidores auténticos de Jesús. Para ello, os recomiendo que luchéis por cuidar la humildad, que no es un adorno espiritual del ministerio, sino parte de su fundamento de vida. Por eso se nos recuerda hoy esta palabra del Señor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y relacionado con este consejo de Jesús, desearía recordaros que dentro de unos momentos os vais a comprometer a vivir desde esta clave de la humildad el celibato por el reino de los cielos. En nuestro caso, como sacerdotes, como diáconos, como obispos, como seculares, la Iglesia lo llama celibato apostólico, porque no es simplemente una renuncia, sino todo lo contrario. Es una forma particular de entrega, es una afirmación gozosa de nuestro corazón, de vuestro corazón joven, que quiere entregarse a Jesús y a su Iglesia. Por eso, si lo vivimos con humildad y confianza en la gracia de Dios, y contando siempre con el valioso contrafuerte de la oración bien hecha, tanto la oración personal como la oración litúrgica, es decir, cuidando de rezar bien la liturgia de las horas, la oración de las oraciones que es la Santa Misa. No me celebréis la misa en 15 minutos, por favor, con los excutas. Pero si el obispo o un presbítero os manda que hagáis una celebración a la espera del presbítero, no despachéis la gente con 10 segundos, con 10 minutos. Un salmito mal cantado, un salmito. Ayudad a la gente a rezar. Ayudad a la gente a rezar. Por tanto, cuidar esa liturgia de las horas. La oración de las oraciones, que es la celebración de la Santa Eucaristía. Entonces, si lo hacéis así, venceréis. Vivid lo que tratáis. Os dirán cuando os ordenen de predicar. Meted el corazón en lo que hacéis. Si obráis así, entonces el celibato apostólico se convertirá no en una carga ni en un simple requisito canónico que hay que cumplir porque manda la Iglesia,
sería una pobreza, sino que ese celibato apostólico es símbolo de tu caridad pastoral, signo de tu entrega indivisa a Jesucristo, fuente de fecundidad apostólica. Evidentemente tenemos que preguntarnos a veces a la Iglesia, ¿por qué somos tan poco fecundos apostólicamente? El corazón del ministro está llamado a amar con el mismo amor de Cristo, un amor que se abre a todos sin exclusión. Por eso el celibato no empobrece el corazón, lo ensancha. Os ayudará a consagraros con mayor libertad al servicio del Señor y de los hermanos, recordando siempre, sin olvidar vuestra fragilidad y la mía, que la fuerza del Evangelio no nace de nuestras seguridades humanas, sino gracia de Dios. Por último, quisiera haceros esta pregunta. ¿Qué espera la Iglesia hoy de los diáconos? No quisiera pasar por alto el plantearos esta cuestión. Sabéis muy bien que en nuestra diócesis hemos vivido un sínodo diocesano desde el año 2016 al 2021. Hemos realizado una profunda reflexión ayudados por los grupos sinodales. Los hemos realizado con libertad compasiva, como se dice. Lo hemos dejado plasmado en un documento que llamamos Constituciones Sinodales, que algunos no han leído ni la primera, la han criticado, la han leído. Unas constituciones sinodales que van acompañadas siempre de una normativa sinodal. Espero que en el seminario os hayan entregado no solo un ejemplar de este libro, sino que os hayan hecho referencia a este documento. Y si no lo tenéis, pedírselo al vicario para la pastoral, que os lo regalará en concretos. Pero os lo ruego, no lo archivéis en vuestra biblioteca. Leed. Mejor. Y también la normativa sinodal. Amigos míos, os vais a ordenar diáconos en un momento en los que la Iglesia vive unas circunstancias en las que se nos llama una renovación misionera. El reciente camino del sínodo de los obispos sobre la sinodalidad ha recordado con fuerza que toda la Iglesia está llamada a caminar juntos, pidiendo el espíritu de comunión, de participación, de misión. Todos estamos llamados a la misión, de manera especial en esta tierra. Y si el Señor nos llama, os llama, allende nuestras fronteras, tenéis. No os olvidéis que dos de vosotros os habéis formado en un seminario diocesano misionero. ¿Cuántos de nuestros sacerdotes? ¿Cuántos? Quizá entre los concelebrantes hay algunos, pero ¿cuántos de nuestros hermanos sacerdotes de esta diócesis, cuando había tantos curas, cuántos de ellos, como sacerdotes fidei donum, como esa entrega que hacía esta diócesis al servicio de otras diócesis que necesitaban más, prestaron servicio pastoral durante años a otras iglesias? Hermanos míos, esta dinámica misionera no empobrece nuestra diócesis, no empobrece nuestro presbiterio, todo lo contrario, lo engrandece. Y si no lo vivimos así, es necesario que nos demos cuenta de que podemos estar reduciendo las cosas a nuestro entorno, a nuestra aldea, a nuestro mundo. En este documento final del sínodo, que ha sido publicado en el octubre del 2024 y que estamos estudiándolo en nuestros encuentros como sacerdotes, se nos dice de manera especial algo referente a vosotros. Se os pide que seáis servidores de la comunión. Nunca digáis, ni con la lengua, ni con los comentarios, ni con vuestras posturas. Servidores de la comunión de la Iglesia. Nos lo dice la Iglesia, nos lo dice el sínodo. Puentes entre el altar y la vida cotidiana. Fijaos, si celebramos bien los divinos misterios, si participamos bien en la Eucaristía, si celebramos y vivimos bien la liturgia de las horas, la liturgia, diríamos, la liturgia de la vida, eso nos meterá en una dinámica tal que saldremos a la vida cotidiana. Tendrá una tradición en la vida cotidiana. Y por último, testigos de la caridad de Cristo en medio del mundo.
El diácono está llamado a ayudar a la comunidad cristiana a no encerrarse en sí misma, sino a salir al encuentro de todos, especialmente de los pobres. Cuando hablamos de los pobres, pues solamente son esos que están en la puerta de la iglesia extendiendo la mano y pidiendo un euro. Esos también, pero hay otros pobres hoy en nuestra iglesia. No os olvidéis de aquellos que han quedado a la vera del camino. A veces resentidos contra la iglesia o contra los curas por haber sufrido alguna mala experiencia. Con palabras del Papa Francisco os digo, todos, luchad por llegar a todos, procurad llevar a cada uno el anuncio, el primer anuncio del Evangelio, ese anuncio del carisma, a todos, sobre todo vosotros que sois jóvenes, a los jóvenes, porque os podrán entender mejor. Por eso, en el rito de la ordenación, se os recuerda que por encargo del obispo exhortaréis tanto a los fieles como a los que no creen. Leedlo. Tanto a los fieles como a los que no creen, enseñándoles la sana doctrina, la doctrina liberadora del Evangelio de Jesús. María, Madre del Divino Maestro, Redentoris Madre. En este camino no camináis solos. La Iglesia os confía también a la protección de la Virgen María, Madre del Señor. En aquella encíclica tan hermosa que os recomiendo su lectura, Redentoris Mater, María aparece como la mujer que ha vivido de un modo perfecto la actitud del discípulo. Escuchar la palabra, acogerla, ponerla en práctica. Ella es verdaderamente la madre del Divino Maestro, porque fue la primera en dejarse enseñar por Dios. Que ella, Santa María, os ayude a custodiar en el corazón la palabra que proclamáis, a servir con humildad, a cuidar mucho vuestra oración, no por cumplimiento, sino por amor, y así permaneceréis siempre fieles a Cristo y a su Iglesia. Como María, también vosotros estáis llamados a decir cada día: hágase en mí según tu palabra. Mis queridos Oscar, Diego y José, que vais a ser ordenados diáconos. La palabra de Dios que hemos escuchado hoy puede resumirse en 3 invitaciones. Una invitación para volver siempre a Jesús, al Señor. Una invitación para servir con misericordia a todos. Una invitación para vivir en la humildad del corazón, para ser hombres orantes y auténticamente libres, es decir, fieles. Acoged en vuestra vida estas invitaciones al estilo de María. Y como nos enseña Jesús, el Maestro, que no vino a ser servido, sino servir. Que Santa María, Madre del Divino Maestro, Redentoris Mater, Madre de la Iglesia, os acompañe siempre en vuestro camino. Ahora los candidatos manifiestan ante el Señor Obispo su voluntad de consagrarse al servicio de Dios en su Iglesia, viviendo el celibato, celebrando la liturgia de las horas y prometiendo obediencia al Señor Obispo y a sus sucesores. Permanecemos sentados. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis de manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. Por consiguiente, os pregunto, ¿queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí quiero. ¿Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí quiero. ¿Queréis vivir
el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Queréis, como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante vuestra vida el celibato por causa del reino de los cielos, al servicio de Dios y de los hombres? Sí, quiero. ¿Queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración, tal como corresponde a vuestro género de vida? Fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas, según vuestra condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo. Sí, quiero. ¿Queréis imitar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos? Sí, quiero con la ayuda de Dios. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. En este momento tiene lugar el canto de las letanías, invocando la intercesión de los santos por los candidatos. Se postrarán en el suelo como signo de total entrega. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanas y hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que ha llamado al orden de los diáconos. Pongámonos de rodillas.
Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis levantaros. Ahora tendrá lugar la ordenación diaconal. Asistiremos a dos ritos esenciales: la imposición de manos por parte del señor obispo y la plegaria de ordenación. Permanecemos de pie y en silencio.
Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo todo lo renuevas, por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya. Con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unicada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido 3 órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también, en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a 7 varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que fortalecidos con tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio, que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Los mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezcan reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos mientras los nuevos diáconos son revestidos con las vestiduras propias, la estola cruzada y la dalmática. Les acompañamos con la oración y el canto. Gracias, Señor, por haberme
diáconos ya revestidos reciben ahora el libro de los evangelios. Con esta entrega se indica la función diaconal de proclamar el evangelio y de predicar la fe de palabra y de obra. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. El señor obispo, con el peso de la paz, los acogerá como colaboradores en su ministerio y a su vez los diáconos presentes lo harán para poner de manifiesto el común ministerio en su orden.
los discípulos para darnos ejemplo. Recibe los dones de nuestro servicio y haz que al ofrecernos como oración espiritual nos llenemos de espíritu y humildad y de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, pontífice de la alianza nueva y eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que hubiese variedad de ministerios en la Iglesia. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de manos participen de su sagrada misión. Ellos preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Leonardo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos siervos tuyos que has constituido hoy ministros de la Iglesia, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, ven, aquí Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría y de esperanza por ser hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre líbranos de todos los males,
Danos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
hombres de toda raza, lengua, afecto y nación. Sacerdote
Concede, Señor, a tus siervos, nutridos con el alimento y la bebida del cielo, que para gloria tuya y salvación de los creyentes sean siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios, que os ha llamado para el servicio de los hombres en su iglesia, os conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. El que os ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, os ayude a vivir según su palabra, para que seáis sus testigos sinceros y valientes. Amén. Y el que os hizo administradores de sus misterios, os conceda ser imitadores de su Hijo Jesucristo y ministros de unidad y de paz en el mundo. Amén. Y a todos vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, os bendiga Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe siempre. Amén. Quisiera dar las gracias a los seminarios, a los sacerdotes, a los formadores, rectores, formadores y profesores que han colaborado en esta labor de suscitar ministros de verdad. No nos podemos olvidar también de los sacerdotes, que a lo largo de estos años los habéis acogido en el ámbito pastoral para que se fuesen iniciando en la tarea tan hermosa del apostolado de las almas, que es la pastoral. Gracias a todos, gracias a los coros, y de manera especial, gracias a vosotros por vuestra presencia. Que sigáis viviendo, iríamos caminando con esta esperanza que nos ofrece el Señor a lo largo de este tiempo de Adviento, y no nos olvidemos de lo que nos decía el profeta. No nos olvidemos de volver constantemente al Señor.